Ahora sí, doctor. Bueno, está bien. Ante todo, buenas tardes, como siempre. Eh, para cerrar el primer, la temática, pues, del primer examen parcial, el día de hoy vamos a culminar con el módulo 4, que es la patología embrionaria, líquido cefalorraquídeo e infecciones del sistema nervioso central. Como siempre, empezamos vamos a quitar esto de por aquí. Empezamos con los objetivos de la clase, que van a ser conocer las propiedades, los componentes de formación, circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo, entender la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, las causas, diagnósticos y manejo de la hidrocefalia, que es la patología secundaria a la acumulación del mismo, describir y reconocer las principales malformaciones embriológicas del sistema nervioso central y por qué asociamos las malformaciones con el líquido cefalorraquídeo, porque la mayoría de ellas producen alteraciones en la formación, la circulación o la absorción del mismo. Explicar la etiología, el diagnóstico y el manejo de las infecciones del sistema nervioso central, tanto en organismos inmunocompetentes como en organismos inmunocomprometidos, y utilizaremos el HIV como el modelo para inmunocompromiso. Bueno, inicialmente vamos a hablar de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Eso que ven allí es una punción lumbar para la obtención del líquido cefalorraquídeo como una muestra diagnóstica. En esta parte a concluir hablando acerca del trastorno asociado al acúmulo de líquido cefalorraquídeo que se denomina hidrocefalia. Normalmente el líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, transparente, con una gravedad específica muy cercana al 1, que es la gravedad específica del agua. Y un pH que es un pH muy cercano a los neutros, de 7,33 a 7,35. Baña no solo el encéfalo, sino también la médula espinal y actúa como amortiguador con los huesos adyacentes. Ese, esa definición es la que hasta este momento se ha mantenido como la más generalizada, pero el líquido cefalorraquídeo mantiene otras funciones, además de ser un amortiguador del cerebro con los huesos subyacentes. El líquido cefalorraquídeo se distribuye entre los ventrículos y el espacio subaracnoideo. Lo que ven abajo en la foto, no sé si se aprecia bien, pero aquí hay una muestra de líquido cefalorraquídeo tomada de una punción lumbar. Tuvimos que poner algo blanco detrás para evidenciar que aquí había muestra, porque la muestra de este líquido es totalmente transparente, que es realmente la respuesta a la pregunta acerca de la coloración del líquido cefalorraquídeo, pues el líquido cefalorraquídeo no tiene color. La respuesta correcta sería incoloro o transparente. Además de actuar como amortiguador y proteger de traumatismos al sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo tiene algunas otras funciones. Habíamos dicho que proporciona estabilidad mecánica y sostén al encéfalo. Sirve como reservorio y ayuda en la regulación del volumen craneal. ¿Se acuerdan en el trauma que habíamos hablado de evacuar líquido cefalorraquídeo para tratar de aumentar el espacio y mejorar el volumen craneal y así disminuir la presión intracraneana? Es una vía importante de nutrición del sistema nervioso central. Se ha descubierto que a través del líquido cefalorraquídeo también se recibe glucosa. También elimina metabolitos y desechos del sistema nervioso central y es el transporte para algunas sustancias, como por ejemplo las secreciones pineales y glándulas, perdón, hormonas hipofisiarias. La producción de líquido cefalorraquídeo se hace 80% en los plexos coroideos de los ventrículos laterales.
de los ventrículos. De este 80% que se fabrica en los ventrículos, el 95% se fabrica en los ventrículos laterales y el otro 5% se fabrica en el cuarto ventrículo. El resto se produce en el espacio intersticial, inclusive el propio epéndima, que es la capa de tejido que rodea a los ventrículos o que recubre interiormente a los ventrículos, también puede crear líquido cefalorraquídeo. La toma que ven a la derecha es una toma hecha con un endoscopio al inicio de una tercera ventriculostomía endoscópica. Al final, si nos da el tiempo, vamos a ver un video en el que van a ver una tercera ventriculostomía endoscópica. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que afuera del tercer ventrículo, esto que ven aquí es el agujero de Monro, que es la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo al fondo. Por fuera del agujero de Monro se encuentran estos que parecen ramos de uvas. Esos son los plexos coroides. Y los plexos coroides están hasta el límite del tercer ventrículo. No hay plexos coroides dentro del tercer ventrículo. Entonces, por eso yo hablo de que el 95% de la producción de coroidea del líquido cefalorraquídeo se da en los ventrículos laterales y hay un poco de ventrículos perdón, de plexos coroides en el cuarto ventrículo que crea el otro 5% de la creación coroidea, porque hay también creación de líquido cefalorraquídeo, producción de líquido cefalorraquídeo en el espacio intersticial y en el epéndime. Se produce a una razón de 0,3 mililitros por minuto. Esos son 450 mililitros en 24 horas y como habíamos hablado de que hay 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo eh, circulando, tenemos evidentemente un recambio de 3 veces al día de el líquido cefalorraquídeo por completo. La producción de líquido cefalorraquídeo no depende de la PIC. Independientemente de si tenemos una PIC alta, el líquido cefalorraquídeo se va a seguir produciendo a la misma velocidad. Eso significa que no vamos a poder regular PIC disminuyendo producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar o aumentar la absorción porque la absorción del líquido sí depende de la PIC. El volumen total, en un momento dijimos 150 mililitros, de eso es la mitad más o menos, perdón, shock intracraneal y la otra mitad está en el raquis. Se forma a 0,3 mililitros por minuto y su presión es de 8 a 15 centímetros de líquido. Creo que ya todos estos datos los habíamos discutido cuando hablamos de el líquido cefalorraquídeo y su función en la regulación del volumen en el manejo del traumatismo craneoencefálico. En cuanto a la absorción, se absorben las vellosidades aracnoideas que se extienden dentro de los senos venosos durales. Aquí se puede apreciar en el seno sagital superior los corpúsculos de Pacini que están dentro, o las granulaciones aracnoideas es lo mismo, que está dentro de los senos venosos durales. Y en menor cantidad podemos ver que se absorba líquido cefalorraquídeo en los linfáticos y en los propios plexos coroideos. O sea que el plexo coroideo, que es un productor de líquido, cuando hay mucha presión intracraniana, por eso es que sabemos que la PIC sí guarda relación a la absorción, cuando hay mucha presión intracraniana, los plexos no solo producen líquido cefalorraquídeo, sino que también lo absorben. ¿Cuál es la composición del líquido cefalorraquídeo? En general, ya discutimos que un líquido normal, 8 a 15 de presión, es un líquido claro. Aceptamos, porque el líquido cefalorraquídeo es acelular. Él no debe tener célula, pero aceptamos que en una muestra de líquido hay hasta 5 células y todas deben ser mononucleares. No aceptamos ni un solo polimorfo nuclear en una muestra de líquido cefalorraquídeo. Pero las proteínas o la proteinorraquia, que es la expresión correcta, deben ir de 15 a 45 miliequivalentes por decilitro y la glucosa el 50% de la glucosa sanguínea.
Sí, doctor. Yo sé que nos enseñaron que 2/3 de la glucosa sanguínea. Bueno, no haga caso a eso. Yo lo estoy actualizando. 50% de la glucosa sanguínea, lo esperado. Pero si tiene 66% de la glucosa sanguínea, tampoco me voy a enojar. O sea, también puede haber una variabilidad. Eso no es exactamente un 50%. Pero ¿de qué nos sirve el 50% entonces? Cuando nosotros tenemos una muestra de líquido saliendo por la nariz transparente y queremos hacer la diferenciación entre si estamos frente a moco o estamos frente a una fístula de líquido cefalorraquídeo transnasal, entonces nosotros podemos evaluar la glucosa sanguínea y saber que si hacemos un dextroctis o una muestra con un aparato de estos de glucosa capilar, tomamos una muestra del líquido cefalorraquídeo, podemos saber si estamos frente al líquido cefalorraquídeo o no. Y allí vamos a establecer que la relación mínima para decir que sí es líquido cefalorraquídeo es que sea el 50%, tenga el 50% de la glucosa sanguínea. No, no es porque, bueno, la glucosa está en 120 en sangre y me salió en 60, yo voy a decir, no, no es líquido porque no es 2/3 de la glucosa normal. No, con que esté en 60 ya es 50% y ya es suficiente para yo decir, sí, eso es líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la patología, las meningitis bacterianas elevan la presión de apertura del líquido. Su apariencia es turbio en la meningitis bacteriana. Aumentan los glóbulos blancos a expensas de polimorfonucleares y las proteínas superan los 100.000 equivalentes por decilitro, generalmente llegando a cifras como 1.000 equivalentes por decilitro. La glucosa desciende generalmente a menos del 20% de la glucosa sanguínea. En una meningitis viral, si ustedes se dan cuenta, la, las características del líquido cefalorraquídeo son idénticas o muy parecidas a las de un líquido normal, con la diferencia de que elevamos los glóbulos blancos un poco más de 5, pero todos mononucleares. Mientras que la meningitis tuberculosa es es un intermedio entre meningitis bacteriana y meningitis viral. Si bien eleva la presión, no la eleva tanto como la bacteriana, el líquido ya no es turbio, pero es amarilloso. Se elevan los glóbulos blancos a especies de mononucleares, pero también pueden haber linfocitos. Aumentan las proteínas, pero dense cuenta que en la meningitis viral lo raro es que llegue hasta 100. En la meningitis bacteriana normalmente está mucho más de 100. Y en la meningitis por tuberculosis está por encima de 100, pero no tanto como para llegar hasta 1000. Entonces es un intermedio entre bacteriana y viral. Igual la glucosa entre 20 y 40, o sea, ni esto ni lo otro. Ahí en el medio. Eso en cuanto a la patología infecciosa. La patología, eh, vamos a decir que hemorrágica, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia y la punción traumática, o sea, que nosotros saquemos sangre porque traumatizamos una vez que estamos introduciendo la aguja para obtener el líquido. En ambas vamos a ver un líquido rojizo, en la hemorragia subaracnoidea con PIC aumentada, en la traumática no, porque no tiene nada que ver con el cerebro. Los glóbulos rojos van a estar elevados en la hemorragia subaracnoidea, mientras que en la hemorragia traumática van a guardar la misma relación que guardan en sangre. ¿Alguien tiene idea de cuánto es la relación glóbulos rojos a glóbulos blancos en la sangre? Ustedes dieron hematología, ¿no me pasa a ver o no? Mm, La verdad ahorita no, o sea, por lo menos por mi parte no recuerdo, doctor. No. Bueno, es 600 a 1. Hay 600 glóbulos rojos por cada glóbulo blanco. En cuanto a las proteínas,
En una hemorragia subaracnoidea vamos a encontrar muchas proteínas, mientras que en la hemorragia traumática va a estar un poquito elevada las proteínas. En ambas, ninguna afecta la proporción de glucosa. Lo otro es que en la hemorragia subaracnoidea vamos a tener santocromía cuando centrifugamos, mientras que en la punción traumática, si nosotros sacamos tres tubos, nos vamos a dar cuenta que el tercero está mucho más claro o menos sanguinolento que el primero. Se va disminuyendo la coloración rojiza con el transcurrir del líquido que va a salir. En cuanto a su circulación, el líquido cefalorraquídeo normalmente, o la mayoría, es producido en los plexos coroideos, los ventrículos laterales. De estos ventrículos laterales, que por cierto, hasta el lóbulo temporal también tiene un asta del ventrículo lateral, todos estos son los ventrículos laterales. Ellos dos drenan a través del foramen de Monro al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo sale líquido cefalorraquídeo por un canal estrecho o por una tubería estrecha denominada acueducto interventricular o acueducto de Silvio, y llega al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo en la fosa posterior, entonces drena hacia la hacia el encéfalo o hacia el raquis, hacia la porción de la médula espinal, a través de los agujeros de Luschka y de Magenta. Una vez el líquido circula, se pasa entonces y se reabsorbe por las granulaciones aracnoideas cerca de todos los senos venosos durales. ¿Qué es la hidrocefalia entonces? La hidrocefalia es un desbalance entre la producción y la reabsorción del líquido. Eso es todo. Si existe ese desbalance entre lo que se produce y lo que se reabsorbe, nosotros estamos frente a una hidrocefalia. Y vamos a saber qué tipo de hidrocefalia es dependiendo de qué causa ese desbalance. Si es que se produce mucho y se reabsorbe poco, eso quiere decir que circula de forma adecuada. El problema es la reabsorción o la última parte de la circulación del líquido. Entonces a esas hidrocefalias nosotros las llamamos comunicantes. Mientras que si mi problema no es que se produzca mucho y se reabsorba poco, sino que se produce adecuadamente, pero la reabsorción está disminuida porque no llega hasta las granulaciones aracnoideas, es que en algún momento del camino tenemos una obstrucción. Y a eso le llamamos hidrocefalias obstructivas. La hidrocefalia, ¿por qué estudiamos hidrocefalia? Porque la hidrocefalia es sumamente común. Existe una prevalencia de 1 a 1,5% de hidrocefalia. Y si recuerdo, ustedes me dijeron que ustedes son como 70, ¿no? 1,5% es igual a uno de 70, más o menos, uno de 75, uno de 25, uno de 80, ¿no? Más, uno de 75. Si eso es así, alguno de ustedes, porque ya yo me hice la tomografía y no soy yo, alguno de ustedes tiene que tener hidrocefalia o la va a desarrollar en algún. En los nacimientos tenemos cerca de 2 niños por cada 1000 que nacen con hidrocefalia. Entonces esto es súper común, porque 1000 niños nacen a cada rato en el Santo Tomás, por ejemplo, y ahora en Sidela. Entonces que vamos a tener por lo menos 2 de ellos con hidrocefalia. Entonces la incidencia es alta y la prevalencia altísima en la población general. No es algo que no van a ver durante su carrera, independientemente de la especialidad que hagan o si no hacen especialidad, van a ver niños con hidrocefalia o pacientes con hidrocefalia, porque también puede haber en el adulto. En cuanto a los adultos, ¿qué signos y síntomas va a tener? ¿Cómo detectar? Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, trastorno de la marcha y la parálisis de... ¿Alguien tiene algo que comentar? No. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alzan la manito y la vamos resolviendo de una vez, ¿eh?
La parálisis del sexto nervio craneal. El sexto nervio craneal es el nervio que más recorrido intracraneal tiene, así que es el primero que es comprimido por el aumento de la presión con el acúmulo de líquido. Y ya en sus etapas más avanzadas vamos a observar el papiledema en adultos. Mientras que en niños vamos a tener aumento del perímetro craneal, como lo ven aquí, aumento de las fontanelas, de las venas, se ven muy claramente las venas y las fontanelas están definitivamente aumentadas en este niño. Irritabilidad, hiperreflexia, aunque es normal tener una hiperreflexia en los menores de 2 años, el signo de McEwen y el síndrome de Parino. Síndrome de McEwen o de la olla rajada. Uno golpea y se escucha como, percute, perdón, porque golpea suena mal. Percute y suena como si una olla estuviera rajada. Radiológicamente hay cosas que hacen sospechar de la hidrocefalia. Sin embargo, el diagnóstico de hidrocefalia es un diagnóstico clínico. Una cosa es tener los ventrículos grandes y otra cosa es tener hidrocefalia. Ventrículo grande se llama ventrículo megalia. Pero hay datos de la ventrículo megalia que nos pueden hacer sospechar que estamos frente a una hidrocefalia. ¿Cuáles son? Imagenológicamente. Que veamos los cuernos temporales, estas cositas que se ven aquí, mayores de 2 milímetros en un corte en el que no se ve ni la cisura de Silvio ni la interhemisférica. Este paciente seguro tiene una hidrocefalia porque este tumorcito de la fosa posterior está ocluyendo el paso por el cuarto ventrículo, entonces tiene que tener una hidrocefalia tanto en los ventrículos laterales, y se ven, como en el tercer ventrículo. Entonces una hidrocefalia obstructiva. Otra sugerencia de hidrocefalia de origen radiológico es medir los cuernos temporales más de 2 milímetros y que los cuernos frontales, esos que están aquí, sean más de la mitad del diámetro interfrontal. Medimos acá y si esto mide más de la mitad del diámetro interfrontal, estamos frente a una hidrocefalia. Se llama índice de Evans. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, el objetivo del tratamiento no es normalizar el tamaño de los ventrículos. Hablamos ya previamente acerca de complianza y tolerancia. Llega un momento en el que se vence esa complianza y queda el ventrículo o la pared ventricular ya sin fuerza para volver a su tamaño. Entonces los ventrículos quedan igual de gran tamaño aunque no haya hidrocefalia. Entonces, ¿cómo sabemos que tratamos bien? Cuando la función neurológica es óptima y obviamente con un buen resultado cosmético. Tampoco los vamos a dejar con la cabeza inmensa. El tratamiento consistiría en eliminar la obstrucción, en el caso de que exista un tumor, por ejemplo, o evitar la obstrucción. Esto en las hidrocefalias obstructivas y se lo podemos hacer creando caminos alternos para el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver si más adelante les puedo presentar la tercera ventriculotomía endoscópica. O en el caso de que no sea obstructiva, sino comunicante, entonces eliminar el exceso de líquido colocando una válvula que una o una válvula que drene al catéter que va al ventrículo y saque ese líquido hacia un catéter que se dispone a llegar ya sea al atrio cardíaco, y eso se llama derivación ventrículo atrial, o al peritoneo, que son las más frecuentes y más comunes, y eso se llama derivación ventrículo peritoneal. ¿Hasta ahí del líquido cefalorraquídeo alguna pregunta? No, perfecto. Vamos a hablar de las malformaciones del desarrollo del sistema nervioso central. Y de las más comunes son los quistes aracnoideos. Los quistes aracnoideos son lesiones congénitas que aparecen durante el desarrollo por el desdoblamiento de las membranas aracnoideas. ¿Qué sucede? Para que se forme, por ejemplo, en este caso, la cisura de Silvio, la aracnoide se repliega y hace un doblez para que quede unido uno con otro. Y en el medio queda el tubito, que es la, la,
el espacio de la cisura silviana, o es la cisura en sí. Pero cuando esa membrana, en vez de doblarse y lograr cerrar, se queda abierta, deja un espacio muy grande entre cada uno de los bordes del aracnoide. Y eso se llena de líquido cefalorraquídeo y se mal llama quiste. Como está en el espacio aracnoideo, le decimos quistes aracnoideos. En verdad no es un quiste porque no tiene pared. No sé si se dan cuenta, es el cerebro con la aracnoides lo que bordea este espacio vacío. O sea, esto sería una cisterna, perdón, Vamos a cerrar Morat. dime, Ibeli. Daniela, no. Hola. Bueno, tengo que silenciarlo ahí. Entonces, les decía, si es, este espacio realmente debería llamarse cisterna, porque esto es la cisterna, solo que no cerrada, quedó amplia. Entonces, para mí sería una mega cisterna temporal, porque está en el lóbulo temporal. En otras partes sí les llamamos megacisterna, pero en este espacio normalmente le denominamos quinta aracnoidea. Mal dicho, pero así se llama. Su incidencia es de 5 en 100.000 autopsias. ¿Y por qué digo autopsias? Porque el quiste aracnoideo no tiene sintomatología en sí. Entonces nosotros nunca nos damos cuenta que tenemos un quiste aracnoideo y en alguna autopsia se encuentra sin buscarlo en 5 de 100.000. Los quistes aracnoideos sintomáticos, que son aquellos que pueden producir signos de hipertensión intracraniana, convulsiones o inclusive algún deterioro súbito, son aquellos en los que se ha producido un sangrado o una ruptura de vasos, porque no sé si se aprecia bien, pero dentro de esta mancha negra hay unas pequeñas imágenes rojas, blancas, perdón. Esas imágenes blancas son vasos sanguíneos que están en la membrana aracnoidea. Entonces, esa membrana existe y está allí, no está replegada, así que no está protegida. Un trauma puede romper esa membrana y así romper los vasos y entonces producir sangrado. Recuerden que la sangre es más densa que el líquido cefalorraquídeo, así que por ósmosis va a ejercer fuerza para atraer más líquido. Entonces se acumula y ellos aumentan la presión intracraniana y pueden producir convulsiones o algún deterioro súbito. Por eso es que producen síntomas. Pero el síntoma no se produce por el quiste, sino por el sangrado de los vasos aracnoideos que están en el quiste. ¿Cuáles tratamos? Solo los sintomáticos, o sea, solo los que sangraron o algo por el estilo. Yo tengo que entrar probablemente a drenar, a evacuar la parte de sangre, controlar alguna hemorragia, si es que hay alguna hemorragia activa, y listo. No es que yo veo un quiste aracnoideo y digo, ah, no, aquí esto me va a hacer una hidrocefalia, que se yo, algún invento, porque he visto de todo, y vienen y drenan esto. Eso no tiene una justificación. Las craneosinostosis, casi uno en 1.000 nacidos vivos, las craneosinostosis son uniones prematuras de las suturas. Nosotros solo, aquí están las más comunes, la escafocefalia, la plagicefalia, la braquicefalia, la trigonocefalia. El hecho de que tengas la cabeza un poco deforme no hace que yo piense en operarte. Si no hay una gran deformidad estética o no hay aumento de presión intracraneana, yo no opero. En verdad nadie opera, o sea, no hay una indicación de operar. Las únicas indicaciones son que la presión intracraniana aumente porque se cerraron, qué sé yo, la sagital se cerró muy tempranamente y no permitió que expandiera bien el cerebro y se aumenta la presión intracraniana, obviamente hay que ir a desarmar la sagital. O que exista una gran deformidad, sobre todo en las trigonocefalias. Se viene, la frente la tenemos acá adelante, muy grande, en forma de quilla de barco, etcétera. Entonces,
esos pacientes son candidatos a cirugía. Pero por lo demás, en verdad las craneosinostosis no tienen en sí, al igual que los quistes aracnoideos, una indicación de cirugía. La malformación de Chiari, se divide en 4 tipos. La tipo 1, 2, 3 y 4. El tema está en que yo solo les voy a mencionar la 1 y la 2, porque la 3 y la 4 no son compatibles con la vida. Entonces no vale la pena que estudiemos algo que no vamos a ver. O sea, no va a haber pacientes que tengan una malformación de Chiari 3 o 4. La malformación de Chiari tipo 1 también se denomina ectopia cerebelar primaria. Ectopia es que no está en su lugar. Cerebral del cerebelo y primaria es que no tiene un origen secundario, o sea, no hay algo que la esté causando. Se causa por sí misma. Va a haber un desplazamiento caudal no solo del cerebelo con herniación de las amígdalas, perdón, sino que además puede acompañarse de acumulación de líquido, ¿no?, dentro de la médula espiral. Esto es lo que se denomina siringomielia o hidromelia. La edad promedio de aparición de síntomas en la malformación de Chiari tipo 1 es de 41 años. Y su primer síntoma generalmente es una cefalea suboccipital, o una cefalea nucal, le dicen. También puede cursar con algo que se llama síndrome de Lermit. Y los invito a que revisen qué es el síndrome de Lermit. Los síntomas que nosotros vemos cuando se da el descenso amigdalino normalmente son lo que se denomina síndrome centromedular. Y vemos el centro medular porque se asocia este descenso amigdalino a la siringomielia. Aquí se aprecia un poquitín la siringomielia apenas. Ese siring, ese espacio aumentado en el centro de la médula, produce un síndrome centromedular. Entonces, al final lo que estamos viendo es la clínica del siring y no la clínica del descenso amigdalino. Pero en algunas ocasiones, en el 22%, vemos compresiones del foramen magnum. Entonces sí vemos sintomatología del tallo, por ejemplo, por poco espacio secundario al descenso de las amígdalas. Y un síndrome cerebeloso puro lo vemos solo en un 11%. En cuanto a la malformación de Chiari tipo 2, entender que no es que se descienden las amígdalas cerebelosas a los 40 años. No. Acá nacemos con un problema de formación. Disgenesia. Génesis, origen o formación. Y es la disfunción o la malfunción, en este caso, una mala generación del tallo cerebral. Eh, una disgenesia primaria del tallo. Eso es lo que es una malformación de Chiari tipo 2. La malformación de Chiari tipo 2 es congénita. La malformación de Chiari tipo 1 no lo es. Entonces yo no puedo decir que la malformación de Chiari es una malformación congénita, porque dentro de los Chiari están clasificados tanto los congénitos como los Chiari adquiridos. Chiari solo significa que tiene descenso de las amígdalas cerebelosas. Eso es suficiente para clasificarlo como Chiari. El Chiari tipo 2 ya no se asocia con siringomielia ni hidromelia, sino con mielomeningoceles. Esto es una patología mucho más compleja. Esto es una malformación de todo el axis o de la parte central en el periodo embrionario. Por eso se puede asociar con ausencia de la división de los ventrículos o septum pellucidum, con hidrocefalia, con heterotopías y con microgiria. Vamos a ver ahora más adelante qué son esas cosas de heterotopía y microgiria. Clínicamente en el niño vamos a encontrar en el 70% de los casos trastornos de deglución y apnea y estridor en también cerca del 60% de los niños. El tratamiento para ambos es la descompresión del foramen magnum. Y el pronóstico, si se hace tempranamente, es hasta de 70% de una buena respuesta. Funcional, pacientes funcionales. A diferencia del Chiari, que es muy común, la malformación de Dandy Walker no es tan común, pero es tan florido su cuadro que vale la pena verlo. Además, hay un detalle importante con el Dandy Walker.
que el 75 a 100% de los pacientes sobreviven y el 50% tienen un IQ normal. Esto significa que ustedes van a ver pacientes con Dandy Walker en algún momento, si es que no los han visto ya. La triada del Dandy Walker es una triada bien establecida, con agenesia del vermis cerebeloso, un quiste de la fosa posterior, aquí se ve, el quistezote de fosa posterior, que se comunica con el cuarto ventrículo. Aquí no hay una diferencia entre cuarto ventrículo y el quiste, con atresia de los foramenes de Luschke y de Mayenne. O sea, esto no drena. El 90% de los casos tiene hidrocefalia. Está asociado con algunas otras malformaciones faciales, oculares y cardiovasculares. Lo que yo trato en una malformación de Chiari es la hidrocefalia. Yo no tengo por qué puyar el quiste. Yo no sé si ven que el ventrículo lateral también está enorme y el tercero ni se diga. El foramen de morro es una cosota acá. Entonces, esto es lo que yo tengo que tratar. Porque yo puedo drenar todo este quiste, pero este quiste, y ahora sí es un quiste, esto no está comunicado con el sistema ventricular. Entonces, yo voy a seguir teniendo hidrocefalia si yo le meto un catéter al quiste y lo dreno por completo. Entonces, lo que nosotros tratamos es la hidrocefalia. ¿Y por qué nosotros tratamos la hidrocefalia? Porque realmente las funciones cerebrales superiores se afectan cuando hay una compresión del encéfalo, en este caso la corteza. Pues si yo quiero disminuir la presión a la corteza, tengo que disminuir la presión de la fosa anterior y media, o sea, los ventrículos. Mientras que la fosa posterior, en este caso, está aislada por el tentorio. No sé si ven la tienda del cerebelo aquí. Eso es el tentorio, tienda del cerebelo. Aísla ese quiste y no ejerce hipertensión intracraniana en el resto del cerebro o del cráneo. En cuanto a la estenosis del acueducto, es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, tanto en niños como en adultos. Produce lo que llamamos hidrocefalia triventricular. ¿Qué pasa aquí? Los ventrículos laterales drenan al tercer ventrículo a través del foramen de Morra. Del tercer ventrículo debe salir un canal por aquí en alguna parte, o por aquí, que debe unirlo con esto que está aquí, que es el cuarto ventrículo. Pero sucede que no está unido, no tenemos ese canal, no tenemos el acueducto de Silvio. Entonces decimos que hay una estenosis estrechez del acueducto. Y eso produce que el tercero y los laterales crezcan, porque se sigue creando en los laterales y pasa al tercer ventrículo, pero no puede pasar al cuarto. El 70% de los casos de hidrocefalia congénita se debe a una estenosis del acueducto. Entonces yo tengo que tener la solución para por lo menos ese 70% de los casos, porque tenemos muchas hidrocefalias congénitas, ya lo habíamos dicho. En este caso, afortunadamente, como es una obstrucción del acueducto de Silvio, ya nosotros inventamos un procedimiento que hace o evade el acueducto de Silvio para el drenaje del líquido. ¿Qué hacemos? En, para evitar esa obstrucción, el tratamiento más adecuado es la tercera ventriculostomía endoscópica. Es la tercera vez que repito esto de tercera ventriculostomía endoscópica. ¿En qué consiste? Lo dice su nombre. Hacer una ostomía en el tercer ventrículo con un endoscopio. Entonces nosotros entramos con un endoscopio al frontal, abordamos el ventrículo lateral, bajamos por el foramen de Morro, entramos al tercer ventrículo y en el piso del tercer ventrículo abrimos un nuevo agujero. Aquí se aprecia bien porque este paciente es mío después de una tercera endoscópica que yo hice. Abrimos el huequito y el líquido entonces drena por delante del tronco encefálico y ya no lo tiene que hacer por detrás. Entonces vamos disminuyendo esa presión y eliminamos la hidrocefalia. El dolor de cabeza, obviamente, el síntoma más común porque lo que tenemos es hidrocefalia y el papilodema es el signo más común. Con la estenosis de acueducto, aparte de la estenosis congénita, también podemos encontrarnos con estenosis del acueducto adquiridas, sobre todo post-meningitis o post-hemorragia subaracnoidea, porque como el acueducto es un recorrido largo y estrecho,
es el primero que puede taparse o producirse alguna fibrosis o alguna trabeculación secundaria a infecciones o hemorragia. Y los tumores de la fosa posterior, pues todos nos producen una estenosis en el acueducto y nos hacen que se forme la hidrocefalia triventricular. Así que una enorme cantidad de hidrocefalia nosotros la podemos resolver con un procedimiento que en buenas manos toma de 12 a 15 minutos, que es la tercera ventriculostomía endoscópica. En cuanto a las anormalidades de la migración, porque rápidamente el tema que a mí no me gusta, que es y yo sé que a ustedes tampoco, que es la embriología, se la resumo así. Todas las células de corteza o células de sustancia gris se originan de el centro de la notocorda. Ese centro el remanente son los ventrículos. Desde los ventrículos ocurre una migración de sustancia gris hacia la corteza. Y todas las células de gris tienen que irse desde los ventrículos y llegar, perdón, a su posición en la corteza. Si eso no ocurre y se queda por allí gris, no sé si ven aquí que hay mucha sustancia gris que todavía se quedó unida a este ventrículo, o al ventrículo derecho, e inclusive hay comunicación entre la gris de la corteza y hay rayitas de gris que se comunican con sustancia gris subcortical, que eso no debe existir, se producen entonces alteraciones, sobre todo eléctricas. Y nosotros clasificamos todas estas malformaciones o anormalidades de la migración eh, como sigue. Si tenemos alguna malformación de las propias circunvoluciones, podemos tener lisencefalias. Lisencefalia significa que las circunvoluciones están más lisas o menos lisas de lo esperado. ¿Cómo más y menos? Bueno, cuando hay menos giros, hay menos circunvoluciones, las vemos más lisitas o encontramos circunvoluciones grandes. Este no es el caso. Acá tenemos lo otro. Aquí tenemos muchas circunvoluciones chiquitas en el temporal, por ejemplo. Hay como 7. Muchas circunvoluciones chiquitas se llama polimicrogiria, mientras que si solo tenemos algunas grandes se llama paquigiria. En casos muy remotos en los que no hay ningún giro, entonces le denominamos agiria. El que exista sustancia gris donde no debe estar, eso se denomina heterotopía. Y el que exista una comunicación o línea entre la sustancia gris de la corteza y sustancia gris en el ventrículo es lo que se denomina esquisencefalia. ¿Cómo podemos hacer para detectar todo esto? Bueno, todo esto eleva la alfa-fetoproteína, así que podemos intentar hacer una detección con una amniocentesis en las 15 a 20 semanas, o inclusive los ultrasonografistas logran ver todas estas anormalidades de migración eh, con todos estos ultrasonidos de alta tecnología que tenemos en este momento. En cuanto a los disrafismos espinales, los dividimos en dos grandes grupos. La espina bífida que está oculta y la espina bífida que no está oculta o que está abierta. La espina bífida oculta es de las cosas más comunes que hay. Es no tener apófisis espinosas en las vértebras. Eso no significa nada. A los radiólogos les encanta describir en las imágenes radiológicas que hay espina bífida. Eso lo único que quiere decir es que no tiene procesos espinosos. Eso no nos interesa, no tiene una connotación clínica. Mientras que la espina bífida abierta sí es importante reconocerla y saber cómo se debe tratar. El meningocele sería la herniación solo de las meninges, pero en el mielo meningocele tenemos herniación tanto de meninges como de estructuras neurales, que es lo que estamos viendo aquí abajo. El mielo meningocele debe ser corregido
en menos de 24 horas. Inclusive en estos tiempos estamos haciendo correcciones intrauterinas antes de que nazcan, pero como máximo 24 horas después del nacimiento y como se asocian con hidrocefalia en una gran cantidad de ocasiones, ponemos la derivación ventrículo-peritoneal en los 3 primeros días. Eso es lo que dice el protocolo. La espina bífida abierta es rara, 0,1-0,2%. Mientras que la espina bífida oculta, ya les dije, esa no tiene nada que ver, no es ningún problema, pero esa es muy común, 20 a 30%, pero es asintomática. ¿Hasta ahí alguna pregunta o seguimos con las infecciones? Bueno, si insiste, seguimos con las infecciones. La meningitis bacteriana, ya hablamos un poquito de ella, no me voy a poner de nuevo a hablar del liquiocefalorraquídeo, sino de cómo la tratamos. Lo primero es que hay que identificar una meningitis bacteriana y entender que es una emergencia médica. Las emergencias médicas, a diferencia de las urgencias, y yo creo que ya se lo dieron con la doctora Vega, las emergencias médicas deben ser tratadas en la primera hora, mientras que las urgencias médicas nos dan 24 horas. Como debe ser tratada de inmediato, o sea, en la primera hora, yo tengo que intentar adivinar cuál es el microorganismo para saber qué antibacteriano voy a usar. Si yo tengo una meningitis bacteriana o sospecha de meningitis bacteriana en un neonato, yo debo pensar que voy a estar ante un estreptococo del grupo B o D. Esa es la flora de los neonatos. O sea, nacen con eso. Entonces voy a pensar que voy a necesitar una penicilina de amplio espectro, como la ampicilina, más un aminoglicósido, ya sea que se esté rotando en ese momento en el hospital, gentamicina o amicacina. Si es un infante, yo debo pensar que tiene neumococo, meningococo o hemófilo influenza, en ese orden. Y le pongo ampicilina más una cefalosporina de tercera y saber que generalmente debemos utilizar un esteroide. Nosotros usamos la dexametasona por la accesibilidad que tiene en la barrera hematoencefálica para el tratamiento porque se produce un edema importante post tratamiento de meningitis tanto en infantes como en niños como en los adultos igual. En niños también pensar neumococo, meningococo y hemófilo de influenza, pero podemos solo utilizar la cefarosporina de tercera con la dex. En adultos, meningococo, neumococo nuevo, perdón, como primera opción, siempre pensar en el neumococo, el meningococo como segunda opción y en el adulto la listeria. Le ponemos la cefalosporina tercera, pero la sumamos a una penicilina de amplio espectro o a la vancomicina. En general en Panamá, con la alta tasa de resistencia a penicilina que existe, utilizamos de entrada la vancomicina. Una cefalosporina tercera más vancomicina y la dexametasona. Si estamos ante una meningitis bacteriana, luego de una intervención, una cirugía, entonces debemos pensar en microorganismos del hospital, el estafilococo aureus, la pseudomonas o las enterobacterias. Y ponemos por protocolo ceftazidima más vancomicina. Infecciones asociadas a válvula de derivación ventrículo-peritoneal. No sé si se aprecia bien, pero esto es una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Ahí se ve el catéter que va al ventrículo y no, perdón, el catéter que va al peritoneo y no se ve el catéter que va al ventrículo porque está detrás, sale detrás de la válvula. Lo que sí se ve es como algo amarilloso dentro de la válvula, aquí, que por gravedad se ve hacia abajo. Eso es pus. Pus dentro de una válvula obliga a que nosotros tenemos que retirar ese sistema. Entonces, retiro el sistema para infecciones resistentes o frecuentes. Los microorganismos que más sospechamos son el Staphylococcus epidermidis, el aureus y todos los bacilos gram negativos, que son los que normalmente se dan o se pueden crecer con los procedimientos quirúrgicos en la piel. El tema es que hagamos lo que hagamos, entre 3 a 20% de las válvulas se infectan. Y de esos, 10 a 15% se mueren. Entonces, tener una válvula es un problema. Que se te infecte son dos problemas. Porque lo más seguro, o bueno, existe una alta posibilidad. Para nosotros, 10 a 15% de mortalidad es alto.
Entonces, que existe una alta posibilidad de que te mueras por la infección asociada a la válvula. Así que yo cuando puedo se las evito, siempre. Yo siempre intento una tercera ventriculostomía endoscópica antes de pensar en una válvula. Los factores de riesgo para una infección de válvula de derivación ventrículo-peritoneal, bueno, la edad, mientras más chico, mayor propensión a infecciones, el tiempo quirúrgico, mientras más demoramos poniendo la válvula, más propensión a infecciones, y todos los defectos del tubo pleural aumentan la probabilidad de infección de la válvula de derivación. En cuanto a los abscesos cerebrales, generalmente se dan por contigüidad, en sinusitis purulento, algún procedimiento odontológico, en este caso en asociación al seno frontal. El 25% de estos son estériles, o sea que nosotros sacamos el absceso y no encontramos germen. Entonces todavía yo no entiendo muy bien. Ah, por cierto, a nosotros, acceso visto en el cerebro, acceso drenado. Aquí no hay nada de manejo conservador del absceso cerebral, eso no existe. Eh, Evitar la punción lumbar, porque aquí hay mucha hipertensión endocraniana, con una punción lumbar produce una herniación cerebelosa. Eh, el CAT tiene una sensibilidad del 100%, entonces yo le hago una tomografía y no tengo ningún problema. Sé que sí, sí o sí encuentro el absceso. Se ve hipodenso y refuerza en anilla. El manejo siempre es quirúrgico. Pero ¿qué le decía de este 25% estéril? Que los infectólogos en ocasiones nos piden el resultado del drenaje del absceso para saber qué antibiótico poner. Bueno, pues en uno de cada cuatro se quedan esperando que nosotros le digamos qué había. En cuanto a la neurocisticercosis, es el parásito más común del sistema nervioso central. Es la larva de la Taenia solium. Su incidencia en algunos lugares va hasta el 4%. Esto es bien importante. Tienen que saber, la presentación más común son las convulsiones. Este cerebro que ven aquí no está muerto. Este es un paciente que estaba convulsionando, de Veraguas, no de Santiago, de Veraguas. Y que estaba bastante bien antes de la convulsión, ¿eh? Nosotros le hicimos el diagnóstico, la sospecha con la imagen. Aquí se ven algunos puntos que parecieran que hubiera el escólex dentro del quiste, pero mandamos al Gorga serología en líquidos, cefalorraquídeo y en sangre. Y nos resultó positivo para neurocisticercosis, así que empezamos el tratamiento. El tratamiento ideal sería praziquantel más esteroides, porque el bichito no le gusta que le metas el praziquantel. Pero en Panamá no venden praziquantel, así que nosotros dimos albendazol más esteroides. Eso en cuanto a las infecciones del inmunocompetente. En cuanto a las infecciones asociadas al HIV o las del inmunocomprometido, tenemos que saber un par de cositas importantes. 40-60% de los pacientes con SIDA, ya no dije HIV, con SIDA, o sea, realmente inmunocomprometidos, tienen síntomas neurológicos. 5% de los muertos con SIDA tienen un cerebro normal. O sea, tú dirás, ¿por qué me dice que el 5% de los muertos con SIDA tienen un cerebro normal? Porque eso significa que el 95% de los muertos con SIDA no tienen el cerebro normal, o sea que tienen algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, en orden de frecuencia, ese algo es toxoplasmosis como primera causa, toxoplasmosis como segunda causa, toxoplasmosis como tercera causa. Y me voy a demorar mucho si digo cuántas causas son la toxoplasmosis, pero todo lo que tenga en la cabeza es toxoplasmosis. Tengo un paciente con SIDA. Lo raro es que tenga un linfoma primario del sistema nervioso central, eso es raro. Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva no la van a ver nunca, eso se los aseguro. A menos que sean, no sé, neurólogo o intensivista o neurocirujano y sean unos canallas porque le hacen un estudio a alguien que se está muriendo. Acceso por criptococo nunca he visto uno en mi vida, ni creo que lo vea. Dice que 70-80% de las lesiones de masa en SIDA son toxo. Yo digo que 100%. Bueno, 99%, pues, está bien. Uno no tiene la receta de cocina. 99% de las lesiones de masa en SIDA
son un toxo. La manifestación en el efecto de masa, meningoencefalitis y encefalopatía. Se presenta con cifra de CD4 menor de 200 por mililitro. El linfoma primario del sistema nervioso central, 10% de los pacientes con SIDA. ¿Será que a mí no me consultan por los pacientes con SIDA? Pero yo no he visto que sea el 10%. Yo lo he visto mucho menos. Y se asocia con la presencia del virus de Epstein-Barr. Pero esto no es una lesión de masa. Esto no tiene gran efecto de masa. No sé si se dan cuenta. Y los linfomas son lesiones de sustancia blanca. Así que esto es muy diferente a lo que vimos previamente como una lesión de masa. Miren todo el edema que produce alrededor. Y el leucoencefalopatía multifocal progresiva, eh, en la que ocurre una pérdida de la medulina axonal, es rápidamente progresiva a la muerte. Entonces, por eso es que yo les digo que no las vamos a ver. Porque cuando ya la vas a ir a estudiar, ya está muerta. No sé si la ven aquí. Parece linfoma, pero bueno. ¿Cómo hacer el diagnóstico? El toxo normalmente ves más de 5. El linfoma puede ser múltiple, pero no tantos. Y la leucoencefalopatía, olvídense de ella. El refuerzo del toxo es en anillo. El linfoma sí lo vieron que es blanquito todo. Tiene un refuerzo homogéneo. Normalmente el toxo lo voy a ver en los núcleos de la base. Antes lo vimos en el tálamo. Y el linfoma primario es periventricular. Sustancia blanca. Efecto de masa, mucho en el atoxo. Leve, muy leve en el linfoma. Y recuerden que está rodeado de edema, el toxo, mientras que el linfoma primario puede cruzar el cuerpo calloso. Interesante, solo hay 3 lesiones en neurocirugía, en el cerebro humano, que pueden atravesar el cuerpo calloso. Son el linfoma primario del sistema nervioso central, el glioblastoma multiforme y las metástasis. Esto es muy interesante. Y si hay alguna pregunta. El señor que está ahí, Irving Magic Johnson, jugó para Los Ángeles Lakers muchos años, de superestrella de Los Ángeles Lakers. Después compró 2 equipos de la NBA y aquí lo ven disfrutando de un veranito en Tenerife. Saber que Irving Magic Johnson desde 1984 es paciente HIV positivo. Así que como que vale la pena estudiar un poco los inmunocomprometidos para, en el caso de tener que atender un tipo con tanto dinero como el Magic, pues entender un poco de su condición. Y por cierto, antes se pensaba que el paciente con HIV estaba muerto. No, yo no voy a hacer nada por él, si se va a morir igual. Bueno, ya no se muere, ya hay tratamiento. Y ahí está el señor comprobándolo. ¿Preguntas? No, si no, me quedó un minuto. Vamos a ver si en ese minuto yo les paso algo, aunque sea la tercera ventriculostomía endoscópica. Mm, Si comparto, ya voy para allá. Ok, en este caso hicimos el abordaje endoscópico ya estoy en el piso del tercer ventrículo, avancé un poco para que no nos retrasemos, pero ya estoy en el piso del tercer ventrículo. Esto que ven aquí al frente se llama cuerpos mamilares, acá está el infundíbulo. Y entre los cuerpos mamilares y el infundíbulo pusimos una sonda de Fogarty y esa sonda de Fogarty la estamos inflando para producir un agujero, un hueco, una ostomía en el piso del tercer ventrículo. Lo interesante de esta maniobra es que nosotros vamos a hacer un agujero por delante del tronco encefálico. Por delante del tronco encefálico descansa la arteria basilar y las ramas pontinas de la arteria basilar. Este era un paciente que tenía mucha fibrosis, inclusive por debajo del piso, porque había tenido una meningitis previa.
Lo bueno del tratamiento con la tercera ventriculostomía endoscópica luego de una meningitis es que yo no le tengo que poner una válvula. Si ya sé que tuvo una meningitis, puede tener algunos reservorios bacterianos y yo le pongo una válvula y seguro va a tener una infección de válvula que ya vimos que es 10 a 15% de mortalidad. Ahí estamos inflando la sonda de Fogarty, que a la vez que abre el hueco, produce hemostasia en los vasos y ahí se ve, bueno, iba a decir claramente, pero mejor metemos el endoscopio bien. Eso que ven aquí está la arteria basilar y el osado doctor Barrios va a tratar de abrir un poquito más ese espacio. Pero bueno, el tema es que ya vieron cómo cambia la circulación del líquido que ahora se mueve la pared, el piso del tercer ventrículo hacia arriba y hacia abajo. Eso quiere decir que ya el líquido empezó a cambiar su flujo, que antes estaba solo hacia arriba, pero ahora también va para abajo, pues se drena el del tercer ventrículo hacia allá. Allá al fondo se ven algunas ramitas eh, de, de las pontinas, pero bueno, la idea era esa. Si no hay ninguna pregunta, comentario. Eh, bueno, John, acuérdate que entonces por ahí te confirmo, pero por ahora el lunes estamos haciendo el examen de forma presencial, ¿no? Doctor, creo que habíamos acordado martes, El martes. Ok, ¿el martes martes a a qué las hora? 5. 5. Claro, porque el lunes es la graduación. Ajá, Dale. Martes 5 de la tarde. Yo te dije sí. esa hora. Sí, no, no, no. Sino que usted me dijo 4, pero le dije que a esa hora teníamos medicina preventiva. Entonces medicina preventiva acababa a las 5. Bueno, martes a las 5. Dale. Entonces voy a repensar eso de presencialidad. Te comento, Dele, doctor. porque a las 5 no la pereza. Bueno, saludos a todos y muchísimas gracias por Yo sí conectarse. tenía otra pregunta, doctor, Dale, para usted, dale, de, dale. con respecto a en Nantes, el doctor Sosa, también tuvimos una clase con él, Qué bueno. y me dijo que le comunicara como los temas que él no logra abarcar para que los no Obviar los en el tomara en cuenta examen. para el examen. Ajá. Dale. ¿Qué no quieres Y que te pregunte? fueron dos. Él nos dijo enfermedades degenerativas Ok. y hernias discales cervicales, si mal no recuerdo, creo que son esas dos. Ok, pero yo a mí me parece, te voy a ser sincero, que esos son temas muy, muy básicos que ustedes lo pueden revisar perfectamente en un libro. Ujú. Sí, bueno, está La bien. enfermedad degenerativa de columna, mal llamada enfermedad degenerativa de columna, en verdad es el proceso degenerativo que va a sufrir la columna con el tiempo. Entonces es algo que, o sea, a mí sí me gustaría que ustedes leyeran. Y hay Ujú. cosas en eso que yo quisiera poder evaluar que ustedes realmente lo comprenden. Así que no voy a preguntar nada complejo, pero yo creo que sí vamos a preguntar algo de eso vamos a decir que obligarlos a que lean algo, porque es lo que vas a ver todos los días, el proceso Ok, degenerativo de la columna. Y la hernia vale, de disco va asociado a eso. perfecto. Entonces de ahí, entonces ya el resto, todo el temario lo dimos. Dale, está bien, perfecto. Y también le iba a preguntar sobre las presentaciones si no las quisiera facilitar. ¿Y a dónde te la mando? Puede ser a mi correo o por WhatsApp, como sea más fácil, Dale, dale. por favor. Listo. Te lo voy a mandar WhatsApp, porque yo creo que yo no tengo tu correo. Sí, Dale, pues. dale, doctor. Saludos. Nos vemos el martes. Martes Gracias, 5 doctor. Gracias, Saludos. doctor. 5 p.m. martes. Ujú.